Buenas tardes a todos y a todas, hermanos en Cristo, parroquianos de San Carlos Borromeo y pues todos aquellos que a través de este medio nos puedan estar escuchando. Yo creo que los tiempos que estamos atravesando son tiempos pues no tan fáciles, donde creo que necesitamos poner en acción nuestra fe. Y pues de antemano mando a todos ustedes un saludo de hermanos, un saludo en el Señor, de consuelo. Y pues recordándonos, ¿verdad? Recordándoles que el Señor está con nosotros, que el Señor nunca nos abandona y bueno, pues que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Unas palabras de Santo Tomás Moro, que decía que nada puede pasarnos o nada puede pasarme que Dios no quiera. Así es que, bueno, pues nuestra fe nos lleva a saber que en todo está presente ante Dios, ante nuestro Dios. Y bueno, estas cosas que estamos atravesando, pues deben de reforzarnos más en la fe en el Señor. Así es que, bueno, pues un saludo a todos ustedes y en esta ocasión yo quisiera dirigirme, una ocasión muy especial porque hoy celebramos, el día 19 de marzo, celebramos a San José Obrero. Y quisiera, antes de meditar el Evangelio y compartirles alguna reflexión, quisiera un poco leer la biografía o algo acerca de la vida de quién fue San José. Aunque, bueno, pues nosotros lo conocemos, quizá conocemos alguna imagen de San José, pero bueno, pues también es importante el recordar por qué lo veneramos, de algún modo cuáles han sido sus virtudes. Y yo quisiera permitirme leer un poco acerca de la vida de San José. Dice que los evangelios hablan muy poco de San José, pero con ello nos da una idea exacta de la importancia que revistió a este hombre en el plan de la redención de Dios. En ocasión de la anunciación del ángel Gabriel, San Lucas nos dice que la Virgen de Nazaret estaba desposada con un hombre justo, llamado José, Lucas 1, 19 y 27. Por su parte, San Mateo nos refiere la aparición del ángel del Señor en su sueño, cuando dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de tomar contigo a María como esposa. Esto lo dice igualmente en Lucas 1, 21 al 24. Mateo 1, 21 al 24. Cuando ya estaba cerca del nacimiento de Jesús, para obedecer a la ley imperial, se fue a empadronar junto con su esposa María al pueblo de Belén. Luego de esto, siendo la circuncisión de su hijo, el primer varón, lo presentaron en el templo, Lucas 2, 21. Su derecho de padre, bueno, siempre lo ejerció y también, bueno, pues cuando tuvo que tomar al niño para huir a Egipto. Cuando Herodes quiso perseguirlo y lo quiso matar, entonces huye a Egipto y lleva también consigo a María y a su hijo. En la presentación de Jesús en el templo igualmente nos vamos a dar cuenta cómo es que su padre está ahí presente y su madre estaban admirados de lo que se decía del niño. Lucas 2:33. Más tarde encontramos la Sagrada Familia en grandes apuros, cuando el niño se pierde en el templo, ¿verdad? Y después lo llegan a encontrar a la edad de 12 años. Y vemos entonces la compañía de este hombre justo que es José, el cual hoy celebramos. Y bueno, pues creo que también ahorita al compartirles el Evangelio, pues quisiera hacer resaltar pues que el Señor se fijó en él por grandes virtudes, y creo que también son válidas para cada uno de nosotros que queremos igualmente profesar nuestra fe, ser discípulos de Jesús. Ahora quisiera dar paso a leer el Evangelio del día de hoy, propio de la fiesta de San José, de la solemnidad de San José. Así es que, bueno, yo quisiera también invitarles allá en su casa a que tomen su Biblia. Recordarán ustedes aquí en la parroquia, pues hemos estado también trabajando en esto, en invitarles a que ustedes se acerquen a la palabra de Dios, y sobre todo yo creo que es providencial, ¿verdad?, de que ahora que están en casa,
que ustedes están pues en familia, pues puedan tomar la palabra de Dios y meditarla. Es una gran fuente de espiritualidad. Desafortunadamente, bueno, pues ahorita no podemos acceder a la Eucaristía como lo hacemos diariamente o lo hacemos cada 8 días. Pero bueno, pedimos a Dios para que todo esto termine pronto y que de nuevo volvamos a encontrarnos como hermanos. Así es que yo les invito a que vayan a buscar su Biblia, y si ya la tienen por ahí a la mano, bueno, pues tomen su Biblia. Para el Evangelio de hoy es Mateo capítulo 1, versículos 16 y 18 al 21 y 24. Mateo 1, capítulo 1, versículos 16 y 18 al 21 y 24. Voy a ir a hacer la proclamación y después vamos a hacer una breve reflexión. Mateo 1, 16. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llaman el Mesías. Versículo 18. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo, no quería denunciar públicamente a María. Decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por la obra del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 24. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues algo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, bueno, pues es ante todo el testimonio de fe que no solamente San José, sino muchos hombres en la historia siempre dieron. Y en la mañana, reflexionando en la oración, estábamos en la oración con los hermanos misioneros, lo que reflexionábamos era esto, ¿verdad? Que la fe es ante todo la aceptación de una verdad, la aceptación de una verdad o la aceptación de una promesa. Y esa verdad es una verdad de fe, es lógico. La fe es aceptación de una verdad y que también después nos lleva a un movimiento. Cuando nosotros decimos aceptar algo, creerlo, porque por eso decimos yo creo, bueno, pues estamos creyendo y aceptando en nuestra mente y en nuestro corazón. En este caso, creer significa eso, aceptar en la mente y en el corazón. Habrá gente que a lo mejor pueda aceptar solamente en su mente, pero quizá no en su corazón. Entonces, cuando se habla de fe, pues esta verdad es algo que yo trato de inteligir. A veces incluso no podemos del todo inteligir aquello que se me promete o aquella verdad que se me pide creer. Sin embargo, lo acepto, trato de conciliar la mente con el corazón para que entonces esto pueda ser aceptado y también pueda ser vivido. El segundo paso tendrá que ser un movimiento, es decir, una vez que yo acepto esa verdad, que yo creo esa verdad o esa promesa o ese misterio, sin duda ahora eso me va a llevar a hacer un movimiento. Y esto lo podemos aplicar, yo podría decir, en casi todos los casos, de hombres y mujeres que podemos ver en la Biblia, que ellos al aceptar, a lo mejor María, no hemos leído el Evangelio de Lucas, pero María dice, pero ¿cómo voy a ser madre si todavía no vivo con ningún hombre? ¿Verdad? En este caso también José, yo creo que vemos ese primer movimiento. A mí me llamó la atención en el versículo número 19, que él era un hombre justo y que no quería denunciar a María. Por eso decidió despedirla en secreto. Es decir, pues ya mejor hacemos como que ya rompimos el noviazgo y mejor ya hasta ahí, ¿verdad?
pero él no quería denunciarla. A mí me llamó la atención esa primera parte porque podríamos decir de una persona que es buena, pero aún así no basta ser una persona buena. Muchas veces vamos a ser probados y precisamente la fe es la que nos lleva a superar el escalón, ¿verdad? O a superar el paso que tenemos que dar. Yo podría interpretar así en nuestras palabras coloquiales: José era un hombre muy nice, ¿verdad? Pero sabemos que no solamente era un hombre nice, sino que ahora él decidió despedirla, como toda persona que justamente podría decir, bueno, pues me fallaste, yo ya no quiero nada contigo, por eso ya mejor te despido. Pero ahora viene la fe cuando le dice el ángel, no tengas miedo. Ahí entramos entonces en el terreno de la fe. No tengas miedo de tomar a María por esposa, porque ella va a concebir. Ahí viene la declaración de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que María está embarazada, que quedó preñada, quedó embarazada por la obra del Espíritu Santo y ahora va a dar a luz a un hijo. Esa es la verdad. Entonces ahí viene una lucha, yo creo, ¿verdad? Entre de verdad creer, mi razón me dice una cosa, mi corazón me dice otra cosa. Pero precisamente lo que hemos trabajado en el corazón nos ayuda a aceptar lo que a lo mejor en la razón no cabe. Pero cuando la persona ha trabajado en el espíritu, entonces le capacita para poder aceptar esa verdad. Entonces ahora José tiene un reto. El reto es de aceptar esa verdad a pesar de lo que pudiera decir, bueno, ¿y qué tal si María me está diciendo mentiras? Todo lo que pudiera generarse aquí en la cabeza. ¿Qué tal si María me dice mentiras? ¿Qué tal si a lo mejor no es cierto? Todo lo que pudo haber pasado. Pero el hecho de que José no solamente era un hombre nice, como decíamos hace ratito, sino que José era un hombre profundamente religioso, profundamente un hombre lleno de fe, entonces se acepta, ¿verdad? Por eso la fe siempre va a tener ese reto de vencer a la razón, no tanto de acabar con la razón o de ahogar la razón o de suprimir la razón, no, sino que cuando decimos fe es porque respetamos la razón pero superamos la razón, es decir, con ese acto de voluntad, con ese acto de aceptamiento. Cuando yo acepto, sí, mi razón me dice algo, pero yo acepto por mi fe. Y entonces San José da el paso de decir, ok, voy a tomar a María como esposa. Dice, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Si seguimos más adelante, después en el versículo 24, dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel, ahí viene una palabra bien importante, hizo lo que el ángel le dijo, hizo lo que el ángel le mandó. Por eso hace ratito decíamos que la fe es una aceptación en un primer tiempo, es una aceptación de un misterio, de una verdad, es la aceptación de una promesa, y que entonces cuando yo acepto, el siguiente movimiento va a ser el realizar, el hacer, el moverme. Entonces esa promesa me movió. Por lo tanto, ¿qué es lo que movió las palabras del ángel en el sueño? Movieron a Jesús, dice, movieron a José. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María como esposa. Entonces, fíjense, nosotros a veces por falta de fe nos quedamos antes de que suceda el milagro, antes de que suceda la cosa. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la suficiente fe. Y cuando decimos fe no quiere decir que no vamos a emplear la razón. Vamos a emplear la razón, pero también vamos a tener un poquito más de apertura para lo que Dios quiera mostrar. Y bien, bueno, pues esto yo creo que lo podemos aplicar en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Porque todos tenemos desafíos, todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Y yo podría decir, bueno, pues si quisiéramos aplicarlo a nuestra realidad, ahora como estamos pasando, pues sin duda, no podemos decir, aquí también tenemos que emplear la razón, aquí también tenemos que emplear la fe, ¿verdad? Entonces, bueno, mi razón, ¿qué me dice? Mi razón me dice, bueno, pues es que a lo mejor me lleno de pánico, y es que si salgo a la calle, y es que si esto, que si el otro. Es cierto, y hay que cuidarnos. De hecho, hay que seguir
todo lo que se nos ha recomendado de parte de las autoridades civiles, como también todo lo que se nos recomienda de parte de las autoridades eclesiásticas, sobre todo lo que nos dice el Papa Francisco, lo que nos dice el Obispo Barnes, y bueno, pues de algún modo atravesar todo esto juntos y no caer quizá en el juego de algunos que manejando malas informaciones o informaciones de algún modo transgiversadas, bueno, pues que dejan ver así como que no nos va a pasar nada, como que esto es algo solamente político, y en realidad lo cierto es eso, de que los muertos no podemos decir que son política, ¿verdad? Los muertos son muertos y ahorita ya no están con nosotros, al menos en este mundo. De tal modo que sí tenemos que tomar en serio la situación, pero tampoco tenemos que dejarnos vencer por el miedo. Ese es el equilibrio yo creo que debemos de tener, que tampoco tenemos que dejarnos vencer por el miedo. Hay mucha gente que ha hecho pánico, que se ha estresado tanto, que se ha deprimido tanto, que ya no quiere ni siquiera salir para nada, ya no quiere. Entonces, no se trata de eso. Se trata de saber que, bueno, así como hay días lluviosos, está lloviendo la tormenta, pero ya, mañana amanecerá, mañana saldrá el sol, pasado mañana, dentro de 3 semanas, si Dios quiere, si no nos vamos antes también, ¿verdad? Pero 3 semanas, 2 semanas, ya pasó, y gracias a Dios, hemos librado. Hay que vivir con fe, hay que atravesar estos momentos con fe. Entonces, la dimensión de la fe tiene un momento crítico, y el momento crítico es cuando a José le llega, ¿acepto o no acepto a María como esposa? ¿Y qué tal si me está mintiendo? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? Pero creo que el Señor, hay que pedir al Señor, inspírame Señor, dime qué tengo que hacer y ayúdame a confiar un poco más, ayúdame a creer, ayúdame a no. Y entonces vemos los milagros. Yo siempre he pensado que detrás los problemas, la dificultad, siempre va a ser una cortina, y detrás de la cortina viene el milagro, vienen los milagros. Así siempre ha sido en la historia. Después de un Viernes Santo, de un viernes de dolor, viene un domingo de resurrección. Y es así como Dios habla, así como Dios habla. Así es que bueno, pues esta es una breve reflexión de lo que quiero compartir con ustedes. Créanme que todos ustedes están en nuestras oraciones, están en mis oraciones de manera personal, y bueno, pues les deseo lo mejor. Cuídense mucho, tomen las precauciones que tengamos que tomar, pero sin llegar a desesperación, sin llegar a estrés, a depresión, sin llegar a frustración, no, al contrario, sin llegar al pánico, porque eso es propio de la gente que no conoce a Dios. Hay que vivir cada día con fe, con mucha alegría y sobre todo rezando. Yo les invito, por favor, que ahí en su casa se den tiempo, ahorita que pueden hacerlo quizá porque los niños están ahí, porque la familia está ahí, quizá hasta algunos no han ido a trabajar porque les han suspendido el trabajo, pues tomen la Biblia. Hay muchos recursos también a través de internet. Antes de despedirme, yo quisiera decirles que hagamos Lección Divina. Domingos atrás, aquí en la parroquia, nosotros les recordamos, o incluso les invitamos a que hiciéramos los pasos de Lección Divina. Y si no lo recuerdan, yo supongo que sí lo recuerdan, pero por si no lo recuerdan, vamos a mencionar los pasos de la Lección Divina. Primero es tener un lugar donde vamos a hacer un poco de silencio, ahí en la sala, toda la familia, vamos a hacer un momento de silencio. El paso 0 tendrá que ser a crear un ambiente de silencio entre la familia, ¿ok? Segundo paso, vamos a elegir un texto, como lo puede ser la lectura de cada día, o puede ser otro evangelio, un pasaje donde Jesús está haciendo un milagro, no sé, algún pasaje favorito de ustedes. Entonces, el paso 0, el primer paso, vamos a llamarlo así, el paso 1, tendría escoger un texto para la lectura y leer ese texto. Entonces, ya escogí mi texto y lo voy a leer, pero vamos a hacerlo de manera pausada, sin carrera, sin prisas. El paso número 2, bueno, estoy diciendo 2, pero en realidad sería el 3, porque dijimos el paso 0, ¿verdad? El paso 2, que sería una meditación. Y esa meditación implica en volver otra vez a leer el texto, ese mismo texto, pero con más cuidado, y sobre todo subrayar alguna frase que a mí me llamó la atención.
una frase, algo que Jesús hizo, un gesto que Jesús hizo, y después la meditación. ¿Y por qué? ¿Por qué me llamó la atención? Bien, un cuarto paso tendría que ser ahora la contemplación. Ahora, este texto, ¿qué me dice a mí? ¿Esto qué me lleva a hacer a mí? ¿En qué me está diciendo este texto a mí? ¿Cuál es el mensaje que me trae a mí? El siguiente paso, ya perdí cuántos pasos vamos, creo que vamos en el 5. El siguiente paso es hacer un propósito. ¿Qué me dijo a mí la palabra? Ahora, ¿qué propósito yo voy a hacer? El texto habló de decir, ama a tu prójimo. Entonces, ¿qué propósito voy a hacer? Pues voy a tratar de no pelear aquí con el esposo, la esposa. Voy a hacer el propósito de no mentir, de no esto. El propósito. Siempre vamos a vivir con propósito. Y el último paso, bueno, pues es una oración. Darle gracias a Dios por el mensaje que hemos recibido. Darle gracias a Dios por el mensaje. Gracias, Señor, porque tu palabra me iluminó, tu palabra me dio paz, tu palabra, gracias, Señor. Entonces, paso 0, después del paso 0, la lectura, después de la lectura, la meditación, después de la meditación, la contemplación, después de la contemplación viene la acción y después de la acción, la oración. Entonces, 6 pasos, ¿verdad? Así es que, bueno, pues los dejo con esto y deseándoles lo mejor, deseándoles que, bueno, pues la fe, estos momentos que estamos viviendo, nos hagan más fuertes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Pasen buena tarde.